Fuiste al supermercado la semana pasada. Compraste lo mismo de siempre. Pagaste más. Y no sabes exactamente por qué. Te dijeron que la culpa es de la guerra, de la pandemia, de la cadena de suministro, del gobierno de turno. Pero ninguna de esas explicaciones es la verdadera respuesta. Y la verdadera respuesta va a cambiar para siempre como ves el dinero. Piensa en tu billete favorito. Ese papel de colores que llevas en la cartera. ¿Qué crees que representa? La mayoría de la gente te dirá que representa valor. Que representa lo que ganaste con tu trabajo. Pero eso no es del todo cierto. Un billete no tiene valor propio. Es una promesa. Una promesa de que ese papel podrá comprar algo mañana. La misma cantidad que compra hoy. Y esa promesa se rompe todos los días, un poquito, sin que casi nadie lo note. Vamos a empezar por lo más simple. La inflación es, en su forma más básica, la pérdida de poder adquisitivo de tu dinero con el paso del tiempo. No lo es. Significa que el dinero que tienes guardado hoy comprará menos mañana. Significa que si guardaste $100 debajo del colchón hace 10 años, ese mismo billete hoy compra menos comida, menos gasolina, menos de casi todo. El número en el billete no cambió. Lo que cambió fue lo que ese número puede comprar. ¿Por qué ocurre esto? Aquí es donde casi todo el mundo se pierde. La inflación no aparece porque las cosas se vuelven más valiosas. Aparece porque el dinero se vuelve menos valioso. Es una diferencia sutil, pero es la clave de todo lo que viene después. Cuando un gobierno o un banco central imprime más dinero del que la economía realmente produce, cada unidad de esa moneda vale un poco menos. Es simple oferta y demanda, aplicado al dinero mismo. Más billetes circulando, compitiendo por la misma cantidad de productos. El precio de esos productos, medido en billetes, sube. No porque el pan sea mejor, sino porque el billete vale menos. Y aquí está el dato que la mayoría nunca escucha. Según datos del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, $100 en el año 2000 tienen hoy, en 2026, el poder adquisitivo de apenas unos $38. Eso significa que si metiste $100 en una caja fuerte hace 26 años y lo sacaste hoy, perdiste más de $60 de poder de compra real, sin que nadie te robara un solo billete. El dinero seguía ahí, pero ya no compraba lo mismo. ¿Te parece que esto es solo un problema de Estados Unidos? No lo es. Es un fenómeno que ha existido en casi toda economía moderna, con distintas velocidades. Algunos países lo viven despacio, casi invisible. Otros lo viven de forma brutal. En 2018, Venezuela alcanzó una tasa de inflación anual que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, superó el 1.000.000%. Piensa en lo que eso significa para una familia real. Una persona que ganaba lo suficiente para comprar comida para el mes, en cuestión de semanas necesitaba el doble, el triple, 10 veces más dinero para comprar exactamente lo mismo. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en meses. No por un robo, no por una mala inversión, simplemente porque el dinero, como concepto, dejó de significar lo que significaba antes. Ahora, quédate con esta pregunta un momento. Si el dinero pierde valor con el tiempo, ¿por qué seguimos tratándolo como si fuera algo seguro? ¿Por qué la mayoría de la gente guarda sus ahorros en una cuenta bancaria que paga casi nada de interés, mientras la inflación se los come poco a poco? La respuesta tiene que ver con algo que casi nadie te explica en la escuela. Tu cerebro está diseñado para pensar en números, no en poder de compra. Ves $100.000 en tu cuenta y sientes seguridad. El número parece grande, parece sólido, pero ese número es solo una etiqueta. Lo que realmente importa es cuánto puedes comprar con él, y eso cambia constantemente. A esto los economistas lo llaman ilusión monetaria. Es la razón por la que alguien puede sentirse rico teniendo 1.000.000 de una moneda que, en la práctica, vale menos cada año que pasa. Aquí está el error que casi todo el mundo comete, y probablemente tú también lo estás cometiendo ahora mismo. Guardar dinero en efectivo, o en una cuenta de ahorro tradicional que paga menos del 2% anual, mientras la inflación promedio ronda el 3 o el 4%, no es ahorrar. Es perder dinero, lentamente, de forma silenciosa. Es como llenar un cubo de agua que tiene un agujero diminuto en el fondo. El agua sigue ahí, visible, pero cada día hay un poco menos. ¿Y qué hacen los ricos de forma diferente? Aquí está el giro que la mayoría nunca considera. Los ricos no intentan simplemente guardar dinero. Intentan poseer activos que suben de valor al mismo ritmo, o más rápido, que la inflación. Bienes raíces, acciones de empresas, incluso activos digitales como Bitcoin,
que muchos inversores institucionales empezaron a tratar como una posible reserva de valor frente a la devaluación de las monedas tradicionales. La diferencia no está en cuánto dinero tienen. Está en dónde lo colocan. Vamos a poner esto en números reales, porque los números son los que realmente convencen. Según un estudio del economista Jeremy Siegel, autor de Stocks for the Long Run, el mercado bursátil estadounidense ha generado un rendimiento real, es decir, ya descontando la inflación, de aproximadamente un 7% anual durante los últimos 200 años. Eso significa que quien invirtió en un índice amplio del mercado, y lo mantuvo durante décadas, no solo protegió su dinero de la inflación, lo hizo crecer muy por encima de ella. Mientras tanto, quien guardó el mismo dinero en efectivo, perdió poder adquisitivo cada año, de forma constante, sin excepción. ¿Te preguntas qué pasaría con una inversión concreta? Vamos a un ejemplo real. En enero de 2015, el precio de un Bitcoin rondaba los $300. Para noviembre de 2021, Bitcoin alcanzó un máximo histórico de casi $69,000, según datos de Coinbase y CoinMarketCap. Eso es un crecimiento de más de 22,000% en menos de 7 años. Alguien que invirtió $1,000 en ese momento, y los mantuvo, vio ese capital convertirse en más de $220,000 en su punto máximo. No estoy diciendo que debas correr a comprar cripto ahora mismo. Estoy diciendo que existen activos que se comportan de forma completamente distinta al efectivo frente a la inflación, y que ignorarlos por miedo o desconocimiento tiene un costo real. Por supuesto, no todo es ganancia fácil. Bitcoin también cayó más del 70% desde ese máximo en los meses siguientes. La volatilidad es real, y cualquier persona que te prometa ganancias garantizadas está mintiendo. Pero el punto no es la volatilidad de un activo en particular. El punto es entender que el efectivo, guardado sin hacer nada, tiene una pérdida garantizada. Lenta, silenciosa, pero garantizada. Mientras que otros activos, con sus propios riesgos, al menos tienen la posibilidad de superar esa pérdida. Aquí es donde entra un concepto que probablemente escuchaste antes, pero que quizás nunca entendiste del todo. El interés compuesto. Es, literalmente, la única fuerza capaz de contrarrestar la inflación a largo plazo, y funciona como un espejo inverso de ella. La inflación erosiona tu dinero poco a poco, cada año, de forma silenciosa. El interés compuesto hace exactamente lo contrario, cada año, de forma silenciosa, hasta que un día el efecto se vuelve enorme. Albert Einstein, según se cuenta ampliamente, llamó al interés compuesto la fuerza más poderosa del universo. No sabemos si realmente dijo esa frase exacta, pero la idea detrás de ella es matemáticamente indiscutible. Si inviertes $10,000 con un rendimiento anual promedio del 8%, en 30 años, sin añadir un solo dólar más, esa cantidad se convierte en más de $100,000. No porque trabajaste más, no porque tuviste suerte, sino porque cada año, las ganancias generaron nuevas ganancias, sobre las ganancias anteriores. ¿Y qué tiene que ver esto con la inflación? Todo. Porque si tu dinero crece a un 8% anual, y la inflación promedio ronda el 3 o el 4%, tu crecimiento real, el que realmente importa, es de aproximadamente un 4 o 5% anual. Ese es el número que determina si te estás volviendo más rico o más pobre con el tiempo. No el número que ves en tu cuenta. El número después de descontar la inflación. Aquí está el dato que probablemente nunca escuchaste en la escuela, y que debería estar en todos los libros de texto. Según un análisis del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, si una persona nacida en 1990 hubiera invertido $1,000 al mes en un fondo indexado al mercado desde los 25 años, con un rendimiento promedio histórico del mercado, llegaría a los 65 años con más de $3 millones, ajustados por inflación. La misma persona, guardando esos $1,000 mensuales en una cuenta de ahorro tradicional, llegaría con una fracción de esa cantidad, y gran parte de ese dinero habría sido devorado silenciosamente por la inflación acumulada durante 40 años. Vamos a hablar del error más común, el que probablemente estás cometiendo tú mismo en este momento sin darte cuenta. La mayoría de la gente piensa que ahorrar es sinónimo de seguridad. Meten su dinero en el banco, lo dejan quieto, y sienten que están haciendo lo correcto. Pero ahorrar sin invertir, en un mundo donde la inflación existe, no es seguridad. Es una pérdida garantizada, disfrazada de prudencia. La verdadera seguridad financiera no viene de tener el dinero quieto. Viene de tener el dinero trabajando, creciendo a un ritmo mayor que la velocidad a la que se devalúa. ¿Por qué la mayoría de la gente no hace esto? Por miedo. Por desconocimiento.
Porque nadie se los explicó de forma clara. Los bancos se benefician de que dejes tu dinero quieto en cuentas que pagan casi nada de interés, porque ellos lo prestan a otros a tasas mucho más altas. No es una conspiración. Es simplemente cómo funciona el sistema, y muy pocas personas se detienen a preguntarse quién se beneficia realmente de que tú no entiendas esto. Ahora, hay algo contraintuitivo que casi nadie considera, y es esto: la inflación no siempre es mala para todos por igual. Quien tiene deudas fijas, como una hipoteca a tasa fija, en realidad se beneficia parcialmente de la inflación, porque paga esa deuda con dinero que vale menos con el tiempo, mientras que su salario, si sube al menos algo con la inflación, le permite pagar esa misma deuda con relativamente menos esfuerzo cada año. Mientras tanto, quien tiene grandes cantidades de efectivo guardado, sin ninguna deuda ni inversión, es quien más pierde. Es contraintuitivo, pero la deuda bien estructurada, en un entorno inflacionario, puede ser menos peligrosa que el efectivo estático. Esto no significa que debas salir corriendo a endeudarte. Significa que el dinero, y las decisiones que tomas con él, deben entenderse en el contexto de esta fuerza invisible que actúa constantemente, en segundo plano, sin pedir permiso. Cada decisión financiera que tomas, ya sea ahorrar, gastar, invertir o pedir prestado, ocurre dentro de este contexto. Ignorarlo no lo detiene. Solo te deja indefenso frente a él. ¿Qué puedes hacer con esta información hoy mismo? Aquí está el paso de acción concreto. Primero, revisa cuánto dinero tienes actualmente en efectivo o en cuentas de ahorro tradicionales, sin generar rendimiento significativo. Segundo, calcula qué porcentaje de ese dinero realmente necesitas como fondo de emergencia inmediato, algo entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Tercero, el resto, el dinero que no necesitas de forma inmediata, considera moverlo hacia instrumentos que históricamente han superado la inflación a largo plazo. Fondos indexados, bienes raíces, o una porción calculada de activos alternativos según tu tolerancia al riesgo. No se trata de tomar decisiones impulsivas. Se trata de dejar de permitir que tu dinero pierda valor por pura inercia. Piensa en esa sensación que tuviste en el supermercado. Esa incomodidad silenciosa de pagar más por lo mismo de siempre. Esa sensación no es un error tuyo. No es que estés gastando mal, o que seas malo con el dinero. Es la inflación, actuando exactamente como está diseñada para actuar, silenciosa, constante, invisible para quien no la entiende. Pero ahora tú sí la entiendes. Y eso cambia completamente cómo puedes responder frente a ella. La mayoría de la gente pasa toda su vida financiera reaccionando a la inflación sin saber que existe como fuerza estructural. Ven los precios subir y culpan al gobierno, a la economía, a la mala suerte. Rara vez se detienen a preguntarse qué pueden hacer con su propio dinero para no quedar atrapados en ese ciclo. Tú ya diste ese paso. Ya entiendes que el problema no es cuánto dinero tienes. Es dónde lo colocas, y qué tan rápido crece frente a esta fuerza que nunca duerme. Volvamos al principio. Fuiste al supermercado la semana pasada. Compraste lo mismo de siempre. Pagaste más. Pero ahora, cuando eso vuelva a pasar, y va a volver a pasar, no vas a sentir esa incomodidad silenciosa sin entender por qué. Vas a saber exactamente qué fuerza está actuando sobre tu dinero, y más importante aún, vas a saber exactamente qué puedes hacer al respecto. Ese billete en tu cartera nunca fue el problema. El problema era no saber que esa promesa se rompe un poco cada día. Ahora lo sabes. Y ahora, por fin, puedes hacer algo con esa verdad.